otra que pasar del 20 al 40. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Al fin y al cabo por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, a las 22 horas los días martes. En una semana complicada para el gobierno nacional, mañana se deciden muchas cosas, en particular con la sanción o no de la ley de tarifas en el Senado y la implicancia que esto va a tener desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político en el gobierno nacional. Esto lo vamos a tratar hoy en nuestro programa, pero también vamos a agregar un informe desde Suiza de Alfredo Blanco, donde curiosamente en Bulgaria existe la convertibilidad y están mirando cómo salió la República Argentina precisamente de ese tema. Y también Alfredo va a hacer un análisis de la realidad económica argentina. Va a estar con nosotros Alfredo Esclaret-Curruchet, el director ejecutivo del CIPES, porque un fuerte estudio que ha determinado concretamente una liquidez muy pronunciada por parte del gobierno provincial, pero también con un costo impositivo muy alto, lo cual llama poderosamente la atención y retrotrae aquellas famosas palabras del gobernador de la provincia que cuando cobrara el 15% de lo que el gobierno le había retenido durante años a la provincia de Córdoba, iba a bajar los impuestos. Prácticamente esto no ha sucedido, lo va a explicar Alfredo junto con la importante recaudación y el flujo de dinero que tiene la provincia de Córdoba. Vamos a hablar de lo que puede llegar a suceder luego de la sanción a favor o en contra de la ley de tarifas con el licenciado Marcelo Capello, el titular de Lieral. Y bueno, vamos a tratar de alguna manera de ponerle alguna claridad a esto que complica bastante y tiene demasiada preocupación para el gobierno nacional en cuanto a su futuro y a las futuras decisiones que tenga que adoptar en torno precisamente a una decisión de esta naturaleza. Veto o, digamos, aplicación del proyecto que el oficialismo ha enviado con respecto al IVA y sus consecuencias. Auspicios, cuando regresemos el informe de Blanco y posteriormente Alfredo Esclaret-Curruchet comienza a desarrollar esto que habíamos dicho, la importancia de la fluidez de dinero que tiene el gobierno nacional y el costo, el alto costo impositivo en los últimos 12 años del gobierno de la provincia de Córdoba. Auspicios. Auspician Al fin y al cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Banco Nación. SADOP OSDOP. Sindicato de Docentes Privados. Fabicur, ICSA, Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. Red de concesionarios Paunisanelo. INIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, la MUNI. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Pila Inversiones.
Bien, decíamos que Alfredo Blanco está en Suiza, desde allí nos envió un informe sobre porque anduvo por Bulgaria también y nos comenta precisamente este tema de lo que ocurre en Bulgaria y también sobre el final de su comentario hace un pequeño análisis con respecto a lo que está ocurriendo en la República Argentina y cómo se ve desde el exterior este conflicto que está viviendo el país desde el punto de vista económico. Alfredo Blanco. Hola amigos de Al fin y al cabo, hola Ricardo, hola la gente del canal, saludos también a los televidentes que nos siguen todos los martes. Bueno, nuevamente estoy en Suiza, lo que ven a mis espaldas es el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Neuchâtel y estoy de vuelta de la visita a Sofía, la capital de Bulgaria, ese pequeño país que tiene una larga historia y que tuve la satisfacción de que me invitaran de la Universidad Nacional y del Mundo de Economía a dar una conferencia. El título de la conferencia, acordado con ellos por supuesto, fue Argentina, un gran país, grandes problemas. ¿Por qué? Porque íbamos a revisar la historia económica argentina, en particular después de la Segunda Guerra Mundial, para tratar de dejarles alguna información sobre la performance macroeconómica de la Argentina y sobre nuestros problemas, por supuesto. Mi impresión era que cuando concluyera la exposición, las preguntas de los alumnos, como de algunos docentes que estuvieron presentes, iban a referirse centralmente a lo que estaba pasando en nuestro país. ¿Por qué? Porque, bueno, estaba la corrida cambiaria, era una noticia importante en Argentina. La decisión del gobierno de concurrir al Fondo Monetario Internacional era una decisión importante y la presunción de que se iniciaba un periodo que iba a haber un ajuste fiscal era una noticia importante. Sin embargo, en Bulgaria no hubo muchas noticias sobre el tema que estaba ocurriendo en Argentina con el dólar. En algunos círculos, por supuesto que sí, tuvimos oportunidad de conversar con el embajador argentino en Bulgaria, que por supuesto conocía el tema y tenía su preocupación. Pero en general diría que ni aún en la universidad ese era un tema importante. Es distinto acá en Suiza, ¿no? Ayer en Ginebra, hoy en Neuchâtel, la conversación cuando es con colegas se refiere a los problemas que tuvo Argentina con el tipo de cambio. Y me llevé en ese sentido una sorpresa en Sofía porque la pregunta que yo esperaba, que se refería al problema cambiario, no se planteó. Lo que plantearon fue un tema referido a un hecho que en Argentina ocurrió hace más de 20 años, el tema de la convertibilidad. ¿Conocen el tema de la convertibilidad de Argentina? ¿Cuál es la razón por la cual lo conocen? Lo conocen porque hoy en Bulgaria hay un régimen de convertibilidad. Hoy en Bulgaria, que es un país que es miembro de la Unión Europea, pero no está en la unidad monetaria, es decir, que tiene su propia moneda, aunque es de la Unión Europea, su propia moneda es el lev, y tienen un régimen de convertibilidad con el euro. Es decir, un euro es aproximadamente 2 levs, que es la moneda búlgara. Y entonces la pregunta era, que me la formuló uno de los docentes de Historia Económica, fue ¿cuál es la razón por la cual fracasó y Argentina abandonó la convertibilidad? ¿Y por qué era esa pregunta? Porque bueno, ellos en Bulgaria hoy están discutiendo el tema de la convertibilidad. No tanto si tienen que abandonarla, pero si tienen que revisar algo de ella, y porque además hay una postura muy clara del gobierno que está tratando de persuadir a los distintos partidos de que debe finalmente Bulgaria ir hacia la unidad monetaria. Es decir, el gobierno está tratando, y es claro que habla sobre las ventajas que tendría integrarse monetariamente. Más allá de esa discusión, me sorprendió que conocieran el tema de la convertibilidad argentina bastante bien. La otra pregunta es la pregunta que generalmente a cualquiera que habla con colegas en otras universidades y que conoce algo de historia económica argentina, le formulan, es decir, ¿por qué Argentina a principios del siglo XX era uno de los 5 o 6 países de Producto de Ingreso Per Cápita, de Ingreso Nacional Per Cápita, de Producto Bruto Interno Per Cápita más alto del mundo, y qué fue lo que ocurrió después que perdió ese lugar de privilegio? Pero de todos modos, mi sorpresa fue
que conocieran el tema de la convertibilidad y fuera una preocupación. Y sobre la crisis cambiaria, insisto, me parece que no le habían dado tanta importancia. Digo, aquí en Suiza, ayer en Ginebra, hoy en Neuchâtel, con cualquier persona que uno hable medianamente informada, y más aún si es universitario, la pregunta es, bueno, ¿qué pasó con la corrida cambiaria? ¿Qué sucedió con esta brusca devaluación del peso? ¿Qué se piensa que va a venir ahora? Y cómo se ve las intenciones del gobierno de caminar hacia un ajuste fiscal más importante y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, de eso probablemente hablemos el martes que viene. El martes que viene vamos a haber dejado este país tan agradable, además con un nivel de ingreso tan alto, y seguramente el comentario lo vamos a hacer en relación a Argentina desde Francia. Por ahora sí quiero terminar diciendo que comparto lo que yo creo debe ser una preocupación en Argentina, que es lo que está ocurriendo en Brasil, el palo de los petroleros y el bloqueo de rutas de los camioneros, que ha generado esta situación tan delicada en Brasil. Y como siempre decimos, nuestro principal socio comercial tiene problemas, es un problema también para Argentina. Seguramente va a afectar nuestra relación comercial y esperemos que lo puedan resolver bien y rápido, porque, insisto, malas noticias para Brasil son también malas noticias para Argentina. Nos vemos el martes que viene y muchas gracias por estar allí siguiéndonos en Al fin y al cabo, el programa de Ricardo Fonseca. Bien, Alfredo Blanco directamente desde Suiza. Antes de irnos al corte, un comunicado de la Facultad de Ciencias Económicas sobre una importante tarea que viene desarrollando la Biblioteca 24 horas precisamente de la facultad, porque desde mayo la Biblioteca Manuel Belgrano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba está funcionando con la modalidad de 24 horas, siendo la primera biblioteca universitaria del país que implementa este sistema. De esta manera, la comunidad de la facultad puede hacer uso de sus cómodas instalaciones durante todo el día y todo el año, con excepción de enero y una semana de julio. Los servicios que incluye amplios espacios para estudiar con sillones, mesas de trabajo, conectividad para dispositivos móviles, pizarras, expendedoras de bebidas y café, entre otras comodidades. Por el momento, esta modalidad, según dice la Facultad de Ciencias Económicas, está destinada solo a la comunidad de la facultad, pero que en el corto plazo se va a abrir a los universitarios de otras facultades que pueden aprovecharla 24 horas al día. Auspicio cuando regresemos a Alfredo Esclaret Curuchet. Cuando voy al súper, traigo todo lo que necesito, incluso efectivo. Con Cash Plus, uso la tarjeta de débito para pagar y extraer hasta 5.000 pesos al mismo tiempo. Esto de pagar con débito Bancor es efectivo. Este verano tenés más opciones para extraer efectivo. Tenés Cash Plus de Bancor. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, la MUNI. Fabicur, ICSA. Urbantex, tecnología de alta calidad. Bien, Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, el informe que produjo el CIPES, digamos, muestra una provincia líquida pero cara. Así es. Hicimos un informe mirando los datos del 2017, que salieron recientemente, los datos oficiales, de recaudación total de impuestos, de cuánto recibieron de coparticipación de la nación, pero también de cuánto fue la producción total de la provincia. Y bueno, la conclusión del estudio es que la presión fiscal de la provincia de Córdoba sigue aumentando, ¿no? No es la primera vez que advertimos de que la presión fiscal en Córdoba está en máximos históricos. Bueno, el 2017 no fue una excepción, ya venimos acostumbrados a ver año tras año cómo sigue subiendo la presión fiscal de Córdoba. Y también miramos, bueno, qué pasa con los fondos que recibe de la nación, y ahí también nos encontramos con los datos que indican que también lo que la provincia recibe de la nación
también está en máximos históricos. ¿Cuánto aumentó la disponibilidad en cuanto a dinero en los últimos 12 años para Córdoba? Bueno, nosotros, claro, hicimos ese estudio también mirando el 2017 y también mirando justamente cómo viene esa serie, ¿no? Entonces, básicamente, hoy por hoy, la presión fiscal de la provincia es 10% del PBG, es decir, los bienes y servicios que se producen en el país. 10% van a pagar estos impuestos de la provincia, ¿no? Y hace 12 años estaba en alrededor del 4,4%, o sea, un aumento del 125% en la presión fiscal, ¿no? Esos son la presión fiscal de la provincia. De la provincia. Si miramos lo que la provincia recibe de fondos de la nación, también tenemos un aumento en el mismo periodo del 90%. Pasó de, en el 2005, 2008, recibía alrededor del 7,7% de todos los bienes y servicios que se producen en la provincia, era lo que recibía de fondos de la nación. Y hoy por hoy ese dato está en 13% del PBG. O sea que la conclusión es que la provincia nunca tuvo más fondos que en el 2017, ¿no? Tanto por la presión fiscal propia, porque a los cordobeses nos cobra cada vez más impuestos, pero también porque viene recibiendo cada vez más fondos de la nación, ¿no? Entonces esa es la situación, una provincia que nunca tuvo tantos recursos como hoy, ¿no? Ahora, no ha bajado ni la presión impositiva ni tampoco el gasto público con esa cantidad de recursos. Exactamente, digo, un poco lo que vos decías, ¿no? Siempre nos dijeron, este informe un poco muestra, digamos, desnuda, digamos, las mentiras que venimos escuchando de que la presión fiscal era porque la nación no nos enviaba fondos, porque nos discriminaba. No, estamos mostrando que Córdoba recibe cada vez más fondos. Después lo que decías de que, bueno, pero cuando nos den el 15%, nosotros vamos a bajar la presión fiscal. En estos últimos 2 años, también eso indica nuestros datos, de que en estos últimos 2 años hubo un fuerte aumento de lo que la nación le envía a Córdoba y sin embargo no baja la presión. Y el gobierno provincial sale a responder a nuestros datos de que, bueno, de que este año va a bajar, etcétera, pero la verdad que está por verse de cómo importante va a ser esa baja. Y en definitiva es todo en potencial, lo concreto que vemos es que año a año sigue subiendo, ¿no? Nosotros en este contexto lo que nos parece importante discutir es, y aprovechar de que hay un reclamo por parte de los intendentes de la provincia que se vienen quejando de que la provincia recibe ciertos fondos de la nación y también creó algunos fondos de recaudación propia que no los coparticipa. Los intendentes vienen reclamando de que deberían recibir más fondos de la provincia, ¿no? Yo no soy abogado, ni me voy a meter en si eso corresponde legalmente o no corresponde legalmente. Lo que sí puedo decir es que me parece que hay que dejar las mezquindades políticas de lado. La provincia está con muchos fondos, como decíamos, y por eso se podría matar 2 pájaros de un tiro. Se podría arreglar el tema de los intendentes, pero dándole más recursos a los intendentes, pero exigiéndole que con esos fondos bajen la presión fiscal de los municipios, ¿no? Entonces, incluso, se puede usar justamente para bajar algunos de estos impuestos que se cobran en la factura de luz, de agua, etcétera. Con lo cual veo que hay un beneficio realmente para el cordobés medio y que vería, digamos, bajar lo que gasta en luz, electricidad, agua, habría una baja en lo que pagan de impuestos. Los intendentes verían cómo aumentan sus fondos y pueden bajar también su presión fiscal. O sea, veo beneficios para toda la sociedad de esta propuesta que nosotros venimos proponiéndolo ya hace varios meses, ¿no? Alfredo, escúchame, el gobierno a través del ministro de Finanzas dice que tenemos un muy fuerte superávit, habla de 20.000 millones de pesos que de alguna manera nos hace sentir cómodos en cuanto al flujo de dinero y el flujo del manejo de la caja
de la caja provincial. Pero sí reclama que existe una deuda importante, no solamente de la caja, sino también de la obra pública del gobierno. ¿Vos crees que puede haber algún tipo de dificultad si el gobierno sigue siendo reticente en el manejo de los fondos y particularmente si se imponen algún tipo de condiciones y de ajuste por parte que va a ser naturalmente, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero va a ser naturalmente la imposición del Fondo Monetario Internacional que llegue a afectar a la provincia en materia de recibir ingresos? A ver, lo primero que hay que decir es que sí, efectivamente, la provincia está fuerte fiscalmente por lo que venimos diciendo, claro, porque nos viene cobrando cada vez más impuestos a los cordobeses y viene recibiendo cada vez más fondos de la nación, o sea que evidentemente que está fuerte, ¿no? Pero eso, digamos, puede ser una virtud, pero claro, también al costo de que los cordobeses estamos más esquilmados en términos de impuestos, ¿no? O sea que eso es lo primero que hay que decir. Y lo otro que creo que también yo la verdad que no, o sea, estos datos de cuánto se le debe a la obra pública, qué pasaría, etcétera, son a veces difíciles de saber porque no siempre, digamos, es tan transparente la información, ¿no? Ahora, lo que sí queda claro, y también volviendo a nuestro informe, es que acá, si realmente no mejoramos la administración financiera de la provincia, la consecuencia de eso es ir pagando cada vez más impuestos, ¿no? O sea que realmente hay una necesidad de ser más responsable fiscalmente, ¿no? No ponerse a hacer, digamos, obras que realmente Córdoba no necesita. Claro, ahí quería llegar, porque digo, este flujo de dinero de alguna manera implica el sentido que le ha dado la provincia a un mayor endeudamiento para la obra pública. Bueno, encima de tener más fondos que nunca, también se ha recontraendeudado en los últimos 2 años, y bueno, para hacer obras, porque evidentemente que... Con un dólar barato que hoy es muy caro. Bueno, eso va a tener también un mayor costo, y me preocupa muchísimo realmente este modelo, que ya lo vimos con el endeudamiento de los Boncor 2017, 2016, que se usó para financiar obras como el Faro del Bicentenario, la Casa de Gobierno, que en definitiva, pasados los 6 años de ese bono, no se pudieron repagar en su totalidad, sino que hubo que refinanciar esa deuda, ¿no? ¿Por qué? Porque esas obras realmente no generaron los recursos para poder pagar esa deuda, ¿no? Entonces, en definitiva, se pateó para adelante el tema y en realidad lo que significa es que esas obras no solo salieron carísimas hoy... No son obras productivas, en una palabra. Claro, pero aparte, digamos, nuestros nietos van a seguir pagando intereses por la deuda que se tomó para construir esas obras, lo cual financieramente es una irresponsabilidad total, ¿no? Es como salir a endeudarse, como una familia, para que se entienda, que sale a endeudarse para irse de vacaciones, hacer una gran fiesta, y después cuando vuelve, claro, y el dinero y lo usaste para una fiesta. Distinto es si uno se endeuda y hace una inversión realmente productiva que genera después los recursos para poder pagar esa deuda. Eso es lo que me preocupa, y me preocupa mucho viendo las obras que se están haciendo hoy, de si realmente son obras prioritarias. Y me refiero, me parece que va a ser un emblema, es este puente sobre el San Roque, cuando el San Roque está totalmente podrido, y hacer tremendo puente, parece que ni siquiera, digamos, romper toda la montaña, pasar por por estas minas de uranio, y parece que ni siquiera los vecinos quieren esa obra, ¿no? O sea, los supuestos beneficiarios. Me parece que necesitamos, para bajar la presión fiscal realmente, y esto es en general en todo el país, para mejorar la situación del país, necesitamos un Estado activo, fuerte, pero también bien administrado, y que las decisiones sean decisiones que son financieramente sustentables en el tiempo. Si no, en realidad lo que va a pasar de acá a un par de años es que va a seguir subiendo la presión fiscal. Alfredo, ¿sos partidario de una reforma tributaria en la provincia? Y por supuesto, acá hay un aumento muy fuerte en la presión fiscal, y necesitamos repensarlo. Ahora, esa reforma tributaria tiene que hacerse, digamos,
sin que signifique comprometer las finanzas tanto de la provincia como de los municipios. O sea, de nada sirve hacer lo que hizo el gobernador de la Sota, de bajar 30% de los impuestos, pero no bajó el gasto y entonces lo financió con endeudamiento, y a los pocos años tuvo que aumentar la presión fiscal para poder pagar eso, ¿no? Entonces, además generó los ingresos no impositivos. Claro, por eso, ¿no? Pero, paralelamente, que sí, decidan que eran tasas y son prácticamente claro, impuestos. Exacto. O sea que tiene que ser una reforma tributaria que no termine desfinanciando al Estado, tampoco sirve una reforma tributaria que baje los ingresos y que bajemos los gastos y eliminemos la educación pública, la salud pública, o sea, eso tampoco tiene sentido, por eso hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones. Y lo otro, finalmente, me parece muy importante tener en cuenta, es que esa reforma fiscal realmente tiene que ser una reforma progresiva, es decir, que beneficie a los que menos tienen y que los que más tienen paguen más, ¿no? Si bajan los impuestos y solo se le baja a los que más tienen, a las grandes empresas, y los pequeños, las pequeñas empresas, la gente más humilde tiene que seguir pagando altos impuestos, tampoco me parece que esa reforma fiscal sea positiva, ¿no? O sea que, digo, estoy a favor, pero se tienen que dar todos estos elementos que digo. Alfredo, gracias. Gracias por venir. Muchas gracias. Cuando regresemos, vemos qué puede pasar con la economía del país con Marcelo Capelo. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina, www.urbantec.com.ar. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. Colegio de Farmacéuticos Córdoba, siempre junto a los farmacéuticos de Córdoba. Corro 146, teléfono 424-9511. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Las obras llegan a los barrios y con las obras llega la inclusión, la recreación, el deporte, la educación. La ciudad suma un nuevo parque educativo en Barrio Villa Allende Parque, en la zona noroeste. Actividades deportivas, recreativas y muchos talleres para todas las edades. Un espacio que celebra la autonomía de los barrios. Descubrilo vos también. Y prepárate para disfrutar de la pileta durante todo el verano. Ingresá en parqueseducativos.córdoba.gov.ar y conocé los 5 parques educativos que crecen en la ciudad. Córdoba, capital social. Municipalidad de Córdoba. Sabemos que podés escuchar. Pero también necesitas que te escuchen. Sabemos que tu tarea no termina en el aula. Por eso nuestra lucha continúa. Sabemos que podés sola. Pero juntos podemos más. SADOP, en defensa de los derechos de los docentes privados. Banco Nación. Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín, SRL. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. IMIX, Droguería Oncológica. Lo más importante para mí es estar unidos. Porque tener salud es estar unidos. Súmate también a los planes de salud del Hospital Italiano.
Bien, mañana se va a dirimir en el Senado el interrogante. ¿Qué va a pasar con el tema de las tarifas? Si se aprueba la ley, va a ser vetada por el presidente. Pero me parece que la profundidad de la crisis, de la corrida cambiaria que hace una semana nada más, conmocionó prácticamente al país, lo puso de nuevo en vilo, como en las mejores épocas donde la Argentina vivía al borde del colapso. La crisis no pasó, pero quiero tener la certeza de que alguien que conoce de este tema mucho más que este conductor y que se especialice en el tema, me diga si esa crisis pasó o no, o estamos ante la posibilidad de una nueva. Marcelo Capelo, director del Liberal, está con nosotros. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Ricardo? Un gusto. A ver, explícame y explícale a los televidentes. ¿Pasó o estamos también, al menos la crisis sigue latente? Lo que pasa es que lo que dio origen a la crisis, que fue un evento internacional, eso sí se puede repetir, que fue la suba de la tasa de interés en Estados Unidos. No es que hubo una suba y no va a haber más por todo el año, se esperan 2 subas más. Lo cual tampoco quiere decir que cualquier suba de la tasa de Estados Unidos va a producir el mismo efecto que el de la otra vez, que el de hace pocas semanas. Pero sí, primero hay que tener en cuenta que va a haber 2 subas más de la tasa de interés en Estados Unidos. Vamos a ver eso cómo afecta a países como Argentina. Le pegó más a Argentina, le pegó a varios países, pero más a Argentina por su vulnerabilidad. ¿Y qué es lo que es la vulnerabilidad de Argentina? Es cuentas externas desequilibradas, importamos más de lo que exportamos, la cuenta corriente, que sería la balanza comercial más la balanza de servicios, los intereses pagados por deuda, etcétera, negativa. Quiere decir que estamos gastando más de lo que producimos a nivel de dólares. Y el déficit fiscal, la otra cuenta negativa, que es, como ya se sabe, un gran déficit fiscal financiado por endeudamiento. Como Argentina necesitaba el endeudamiento para la transición de un plan gradualista de reducción del déficit, al producirse el evento de la suba de Estados Unidos, de la tasa, retiro de capitales, le pega más a Argentina y prácticamente lo obliga a una de 2 alternativas, o ajustar de golpe en shock, como se le llama, o, que se terminó haciendo, ir al Fondo Monetario Internacional. ¿Es malo o bueno eso para vos? El fondo, si bien no va a ajustar en shock, Argentina este año había prometido el gobierno un déficit fiscal de 3,2% del PIB. Después anunció que va a ser un poco menos, de 2,7% del PIB. Ajuste en shock sería bajarlo a 0 de un año al otro. Muy difícil políticamente y duro socialmente de lograrlo. Ahora, ir al fondo tiene la ventaja que te ayuda a financiar estos 2 años hasta el 19, probablemente, si se firma un acuerdo conveniente, pero el fondo te va a exigir reducir el déficit no de 2,7 a 0 de un año al otro, pero seguramente te va a exigir ajustar más de lo que el gobierno había prometido. Claro, en principio, por ejemplo, no te va a financiar que 12.000 millones se vayan en turismo al exterior, por ejemplo. Claro, que eso no tiene que ver con lo fiscal, sino con que el tipo de cambio estaba bajo. Estaba bajo, lógico. Y ya con el nuevo nivel, si bien no es tan alto, pero me parece que el tema del turismo va a minorar un poco el déficit y va a mejorar un poco la competitividad. Quizás no sea suficiente, pero ¿qué pasa si el gobierno lo dejaba subir más al dólar en la turbulencia financiera, que se podían contagiar y empezar el problema en los bancos, algo después de varias semanas de que podría haberse ido saliendo capitales de Argentina? Por eso había que parar la suba del dólar y lo paró, como sabes, subiendo la tasa de interés al 40% y ofreciendo 5.000 millones de dólares a 25 pesos para calmar. Eso por varios días ha calmado, hoy subió un poco el dólar porque de nuevo hay algunos problemas a nivel internacional. Alfredo Blanco comentaba recién los problemas de Italia, por ejemplo. O sea que lo de estos días no tiene que ver a lo mejor tanto con Argentina. Sí podría Argentina nuevamente, a través de sus acciones, generar incertidumbre si se aprobase el proyecto de ley para retrotraer tarifas tal cual estaba inicialmente, porque básicamente una de las pocas cosas que estaba haciendo el gobierno para bajar el gasto público era subir las tarifas, que en realidad es pasarle la cuenta al sector privado, ¿cierto? O sea, más que un ajuste del sector público, es de las familias y las empresas que tienen que pagar tarifas más altas, que como muchos decimos estaban muy atrasadas,
Pero evidentemente ya están llegando a un nivel que pesan a las pymes, a algunas familias, les pesa ya demasiado. Por eso también me parece bien, algo que hablabas recién con Alfredo, el otro Alfredo, Esclarec, de que se puedan bajar impuestos sobre las tarifas de los 3 niveles de gobierno, nación, provincias, municipios, para aliviar un poco la carga de la suba del precio de generación. El de distribución ya subió en Córdoba y hace rato. Ocurría que en el Gran Buenos Aires la distribución también estaba y está subsidiada, cosa que no ocurría en el interior. Porque está el precio de la generación de la electricidad y de la distribución. Con la diferencia que esta de Buenos Aires la pagamos todos. La generación estaba subsidiada en todo el país, pero la distribución estaba subsidiada casi, te diría, solamente en Buenos Aires. Y en el interior no, porque son empresas provinciales que habían ido trasladando su suba de costos a la tarifa. Por eso es que son todavía mucho más bajas las tarifas en Buenos Aires. Entonces, si ese proyecto se aprueba, ¿cómo lo van a ver inversores, la gente que está en los mercados, en la bolsa, comprando, vendiendo bonos? Y van a ver como que la cuestión política está muy difícil de manejar. Si la oposición te aprueba un proyecto que te para el único ahorro grande que estabas haciendo en el sector público, y son esas cosas que por ahí traen de nuevo turbulencia, ¿no? Si bien Macri ha dicho que va a vetar esa ley si sale, ¿no? Están negociando, pero esa es la importancia. Es una importancia institucional, inclusive mirando hacia afuera. Es fiscal, pero también es de señal política institucional. Claro. De que Macri no tiene mayoría en el Congreso desde que inició la gestión, pero negociaba y con una porción del peronismo solía llegar a algunos acuerdos. En cambio, si no para este proyecto, que está bien, mucha gente pensará que bueno que vuelvan las tarifas a algún nivel del año pasado, pero, por ejemplo, eso consolidaría el hecho de que en Buenos Aires la electricidad vale la mitad que en Córdoba, por ejemplo. Así es. Eso lo consolidaría. Así es. Yo diría, ¿por qué no ponemos primero las tarifas de Buenos Aires al nivel de Córdoba, Mendoza, Santa Fe, y después hablamos del resto como sigue, una vez que estén iguales, ¿no? Claro. Ese podría ser un ajuste. Ahora, aprobar eso va a consolidar esta diferencia inexplicable que hay en tarifas entre Buenos Aires y el resto del país, siendo que en Buenos Aires los salarios son mayores. O sea que no tiene ninguna explicación de por qué subsidiar más allá que acá. El dólar a 25 es un dólar razonable, porque vos hablabas de la balanza comercial. En 2 años son casi 18.000 millones de dólares y con poco excedente exportable que tiene la Argentina, con una cosecha que ha fracasado, que va a fracasar en la cantidad de, no solamente de quintales, sino por la sequía, lo cual pone también en evidencia un desequilibrio que va a ser muy difícil compensar con el nivel de exportaciones. Digo, ¿cómo se mide eso hacia el futuro? Argentina ya venía con exportaciones estancadas y en caída básicamente del 2012 en adelante. Primero porque bajaron los precios internacionales de lo que vendemos, después también por la caída del tipo de cambio en términos reales, o sea, la falta de competitividad cambiaria. Se lo trató de corregir en el 2000, apenas inició Macri, entre 2015 y al inicio del 16. Eso después se lo comió la misma inflación, además por esta política monetaria de tasas altas que termina apreciando el tipo de cambio, haciendo bajar el tipo de cambio. Y ahora volvió a subir a un nivel que a lo mejor no alcanza para generar un boom exportador, pero obviamente que es mejor que los 17,30 pesos del tipo de cambio de noviembre. Claro. Es una suba del 45%. Si la inflación sube menos de lo esperado, tras esa suba del tipo de cambio, la competitividad mejora. A lo mejor no alcanza, pero no es la misma situación de noviembre del año pasado. Yo creo que algo va a hacer caer las importaciones. Lo primero que va a afectar son las importaciones. Las exportaciones le cuesta más arrancar porque dependen también de otras cosas. Pero repito, no es el tipo de cambio que a lo mejor generaría un boom exportador, pero está mucho mejor que el de hace 6 meses atrás, ¿no? Entonces, la economía hasta febrero, marzo, venía con un crecimiento intermedio, apuntado a un 3% anual de crecimiento del PIB, aunque con mucha diferencia. Claro, muchos meses de crecimiento veníamos. El consumo masivo flojo, muy flojo, pero venía muy bien el consumo de durables, o sea, la venta de casas, de autos, de motos. El campo con un problema que lo genera el clima. Después, si el clima el año que viene es favorable, eso se arregla solo. Es decir, no es una preocupación de la política económica, sino simplemente fue mala suerte. ¿Qué cambió ahora? Ya dijimos, tipo de cambio más alto y tasas de interés más altas.
el tipo de cambio más alto, algo le va a pegar a los precios y por esa vía el salario real. Y el salario real en los primeros meses de un año generalmente está cayendo, son salarios viejos con inflación nueva, además una inflación que había empezado a subir por las tarifas. Entonces se va a profundizar el problema del consumo masivo, la venta de alimentos, la venta en supermercados, eso venía mal y va a seguir peor, inicialmente. Y con inflación. Por la inflación que va a carcomer el poder adquisitivo. Después, aquellos que venían muy bien, autos, motos, inmuebles, quizás ahora vendan un poco menos. La actividad va a seguir en términos positivos, pero con menor crecimiento. Estaban creciendo a 2 dígitos, la construcción cerca del 15% crecía hace algunos meses atrás, es probable que ahora crezca un poco menos. Por el crédito, que la tasa subió, quizás se desacelere un poco el crédito y además los tomadores mismos de préstamos ya tienen un poquito más de temor de endeudarse que antes, por el tema de la uva y todas esas cuestiones. Entonces, los que venían muy bien van a estar bien, pero con menor tasa de crecimiento. Algunos que ya venían mal van a empeorar inicialmente, como el consumo masivo. El campo tiene el problema de la sequía. Pero el tipo de cambio es un poco más competitivo que el que había. Eso también genera alguna certidumbre, porque lo que te estaba por decir recién era que en los primeros meses del año la actividad venía a un nivel intermedio, pero uno veía las variables de fondo y decía, esto, de nuevo, déficit comercial, déficit fiscal, claro. ¿Cuánto dura esta expansión? Ahora va a dar una menor actividad inicial por lo que pasó, pero también uno dice, bueno, pero el tipo de cambio es más realista y ahora el déficit fiscal están obligados a bajarlo más rápido, con o sin fondo monetario, están obligados a bajarlo más rápido. O sea que esa incertidumbre que generaron esas dos variables ahora va a ser menor. Claro. Que eso uno podría plantear que es bueno a mediano plazo. Entonces, si se normaliza lo financiero, si el dólar se estabiliza, no digo nominalmente, pero que acompaña a la inflación y no más hasta fin de año, uno podría esperar que la actividad se resienta inicialmente, pero a lo mejor hacia el final del año empiece a recuperarse y en el 19 esté de nuevo en números. ¿No hay peligro de esta inflación? Estos meses, este trimestre y el que viene, prácticamente va a ser esta inflación. La inflación ya venía alta, va a ser un poquito más alta. No va a haber recesión, no te va a dar negativo, me parece. El número de actividad no te va a dar menor a cero, porque venía creciendo bastante bien, pero va a crecer menos. Además está el arrastre estadístico. En todo el año es probable que dé un crecimiento de entre el 1 y 1,5%, pero no una recesión. Pero en gran medida por el arrastre estadístico que se le llama, que tiene que ver con el hecho de que lo que va a impactar este año es más lo que venía creciendo antes la economía que lo que va a crecer de ahora hasta los últimos meses del año. Es decir, que esta inflación puede ser momentánea, meses. Claro, porque si hacia el final del año, el año que viene, se recupera la economía y de nuevo crece al 3%, la inflación no la van a bajar, va a seguir habiendo una inflación quizás más baja que la que va a haber ahora en mayo, junio, que es probable que en alguno de esos 2 meses pase del 3% y se acerque al 4%. El ajuste puede haber, digamos, leía a Rosendo Fraga que dice que es probable que los conflictos sociales se aceleren a raíz de, digamos, los ajustes que tiene que hacer el gobierno y los que va a propiciar que se hagan por parte del Fondo Monetario. ¿Vos crees que puede ser? Sí, ya te digo, con o sin el fondo. Lo que va a tener que ver el hecho de que esté el fondo ahora de nuevo en Argentina es que aquello que había que hacer sí o sí, el fondo te va a estar observando y seguramente te va a pedir más ajuste que lo que habría, pero tampoco va a pedir el shock, esto de pasar de gradualismo al shock. No creo que ocurra eso, porque justamente el financiamiento del fondo te permite financiar el gradualismo. Claro. Pero es probable que el fondo pida equilibrio fiscal para el 2020, o sea que el superávit, el déficit primario de 2,7 sea 0. Yo creo que va a apurar mucho la reducción del déficit, que en el 2020 sea 0, me parece que por ahí viene la mano, y que este año a lo mejor en vez de 2,7 sea 2,5, 2,3, y que el año que viene que hay elecciones que sea 1,2, 1,3. O sea que la escalerita de la reducción del déficit sea mucho más rápida. Me parece que eso es lo que va a ocurrir, y el gobierno va a tener que, además del tema tarifario, ver dónde recorta. Y bueno, uno ahí empieza a mirar los números y dice, bueno, a ver, el empleo público aumentó muchísimo en los últimos años, aumentó por más del 40% en una década cuando la población aumentó el 12%. No se puede explicar. Claro. Ahora también, la mayoría decimos, tampoco podés dejar miles de personas en la calle. Claro. Lo mismo pasa decimos, hay 2 millones de jubilados sin aporte. Bueno, pero ya están jubilados por ley.
están jubilados. Entonces, ¿qué es lo que recortamos? Y me parece que se va a tener que cambiar un poco la óptica desde el sector público. Por varios años, ¿cómo funcionaba? Decíamos, bueno, el gobierno decía cuánto gastaba, cuántos empleados nuevos generaba el sector público, cuánto gastaba, después fijaba los impuestos altos para financiar ese gasto y que el sector privado se las arregle. O sea, que se ajusta el sector privado para financiar ese Estado. Y me parece que va a tener que ser al revés. El sector público va a tener que ver qué necesita el sector privado para competir, para exportar, qué impuestos, qué gasto público, y fijar sus variables del sector público para lograr eso en una cierta cantidad de años. O sea, cambiar la concepción. Entonces, si por ejemplo, está bien, no se puede echar a cientos de miles de empleados públicos nuevos, pero los salarios públicos, por ejemplo, han crecido más que los privados. Hay altísimos salarios en el sector público. A mí me parece que habría que recurrir a ajustes ya un poquito más ambiciosos, como por ejemplo que por un año los salarios públicos altos no suban. Claro. Por ejemplo, a partir de 2 salarios privados promedio. El salario privado promedio este año está en alrededor de 26.000 pesos. O sea, a partir de 52.000 pesos, el salario público que por un año no se mueva. No se mueva. ¿A quién afecta? A los que tienen buenos salarios en el sector público. Claro. Y de esa manera el sector público se va acomodando y no le pasa todo el ajuste al sector privado. Claro. Porque alguien paga el ajuste. Por supuesto. Alguien paga el ajuste. Y además, digamos, tratando de que no pegue ahí donde hay más vulnerabilidad social, por supuesto. Pero un empleado público de más de 50.000 pesos de ingreso por mes no es un pobre, no es una persona vulnerable. No. Y es el sector público el que en estos últimos 15 años ha crecido demasiado y por ende le está generando todos estos costos y riesgos al sector privado. Marcelo, muchas gracias. Gracias por venir. Ya volvemos. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. Pueblo Santo, tu lugar, almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional, teléfonos 153 1470 00. Reina Hada Peluquería. Bienvenidos, va a ser la primera palabra que vas a escuchar cuando llegues a Villa Carlos Paz. Estamos muy cerca de tu casa. Vení este fin de semana, te lo mereces. Vas a ser bienvenido. ¿Cuán preocupados por la inflación deberían estar quienes estén pensando en optar entre un crédito hipotecario UVA, cuyas cuotas ajustan por inflación, y un crédito inmobiliario GNI, cuyas cuotas ajustan por costo de construcción? Simular la evolución durante los últimos 14 años de la relación cuota, salarios para ambos tipos de créditos muestra una diferencia entre mínimo y máximo de 9 puntos porcentuales. Significa que para quedarse tranquilos haría falta prever alrededor de un 10% de los ingresos familiares para cubrir eventuales aumentos transitorios de cuota con relación a esos ingresos. Bien, a ver, los gobernantes argentinos, y vamos a hablar de esto, pecan de una soberbia sin límites. Y esto sin reparar en ideologías, de ningún tipo.
Creen fundamentalmente que su capacidad para dirimir conflictos está fuera de toda discusión. Presumen de sabios, de inteligentes, son estrategas, son estadistas, pero da la casualidad que así estamos. Y no es precisamente porque quienes nos han gobernado acuñen estas virtudes. Fíjese usted que desde la crisis de 2001, todos nos han estado vendiendo el tener la llave de la puerta para sacar al país del fango. Y cada vez seguimos caminando en el fango arrimándonos a la ciénaga. Ninguno tuvo la humildad de encarar una concertación social que enfrentara el pasado y el futuro y sus responsabilidades. ¿Por qué? Porque la gula por el poder y el ego por el poder fue elevando los desastres hasta hacerlos inalcanzables de cualquier tipo de solución. Todos, absolutamente todos, si usted repasa, hablaban de refundar la Argentina. Nunca lo lograron. Prometieron combatir la pobreza, el desempleo, la inequidad. Hoy los índices se espantan por impacto social que generan. Muchos corruptos, no todos. Justicia parcial, no toda. Asociaciones ilícitas para delinquir contra el Estado, o sea, contra el pueblo, que lo integra precisamente a ese Estado. Empresarios que gozaron de prebendas para delinquir con la anuencia política, sindicalistas forajidos, es decir, pocos se salvan, absolutamente pocos. Mentiras que resultan provocaciones por los resultados que dejan a la orilla del camino a un montón de argentinos, políticos. El kirchnerismo y su apoteosis cuando el viento de cola nos empachaba de dólares, ¿lo recuerda? La crudeza de sus desmanes terminaron desquiciando un país y esas secuelas inevitablemente se pagan, tarde o temprano se pagan. Hoy con el cinismo de los caraduras sin autocríticas que hablan de que la patria está en peligro, el demonio del FMI al que le pagaron para corromper con impunidad hasta que se fueron, los corrió la sociedad. Mauricio Macri. ¿Cómo llegó? Llegó acompañado de niños soberbios, CEOs comprometidos con el tráfico de influencias, creídos de su probidad que tenían soluciones para todos, y ahora la realidad los golpea. Si sabían que el problema era el déficit fiscal, ¿por qué no trabajaron desde el comienzo sobre el gasto? Como lo decía concretamente acá Curuchet y Capello. No, el gradualismo haría el trabajo. Irresponsables, hablaban ya de reelecciones, fíjese usted, hasta que la corrida cambiara y los puso frente a un país desprotegidos. Crisis que para mí, a mi juicio, todavía no terminó. Y en eso coincido con Rosendo Fraga. Una crisis que no terminó. Lo hizo tácito ayer el presidente en su discurso. Le pidió a los senadores lo que habría evitado si la vanidad no hubiera sojuzgado la herencia. La vanidad. Torió desencajado a Cristina Fernández, cuyo silencio es molesto, no le conviene callada. La necesita tanto como el zoológico de impresentables que anudaron la multitudinaria marcha del 25. A veces, sabe usted que una cara no asusta, pero muchas producen terror. Macri concibió que al peronismo derrotado le costaría la recuperación. Se equivocó junto con sus errores, porque terminó derivando en la juntada, entre comillas, que hoy huele y huele bien. Rastrean la debilidad. Las encuestas son lapidarias y el peronismo tiene olfato. Usted sabe que tiene olfato, sabe que un veto a la ley de tarifas le prende fuego a la institucionalidad, pero no solamente a eso, sino al futuro económico de Cambiemos y del país y del ciudadano. Más allá de la validez constitucional que pueda tener la ley, habrá costos muy dolorosos, dicen muchos con razón. El ajuste va a ser impiadoso, tan impiadoso como el de las tarifas y el del Fondo Monetario y sus condiciones. Lo acaba de decir y lo acaba de ratificar Marcelo Capello. Va a haber conflictos sociales. Tal vez por allí los gobernadores entiendan que junto con el gobierno nacional se pueden ir ellos también. Porque ¿sabe qué pasa? El ajuste no ahorra tentáculos, abarca, es abarcativo. Pero hay un hecho fundamental de la política. Macri se acorraló a sí mismo. La altanería y sus huecos, fallas en la política, en la economía, en la relación con sus socios políticos, donde hubo permanentemente dificultades, y existen dificultades. ¿Sabe una cosa? Alguien dijo por ahí que lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia. Tal vez Macri lo entienda,
en su entorno todavía no se dan por enterado. ¿Y sabe qué pasa? Tarde o temprano, las aventuras políticas de nuestros políticos reflejan de alguna manera la historia cíclica de las crisis argentinas. ¿Y quién las paga? El pueblo. Hasta la semana que viene. Auspiciaron Al Fin y al Cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Pauni S.A. Da resultado. Líder en maquinarias agrícolas. Banco Nación. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. SADOP OSDOP, Sindicato de Docentes Privados. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Fabicur, ICSA, Cotreco, Córdoba Limpia, Limpia Cotreco. Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. IMIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, la MUNI. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Pila Inversiones.